todos, sean bienvenidos a nuestro podcast en el que hablaremos el día de hoy sobre la crítica literaria y qué perspectivas tiene Piglia acerca de esta misma. Así que adelante, por favor. En esta primera parte comentaremos las reflexiones de Ricardo Piglia sobre el apartado La lectura de la ficción de su libro Crítica y Ficción. Bueno, el punto de partida de Piglia es una pregunta algo incómoda, que es si debe el escritor intervenir en la lectura de su propia obra. Y bueno, la respuesta de Piglia es tajante, ¿no? Él dice que no. Piglia defiende la autonomía radical del lector. Él dice que el escritor, después de publicar, no tiene nada que añadir ni rectificar, pues la obra ya no le pertenece, sino es de quien lee. De hecho, Piglia nos sugiere que si el autor siente la necesidad de responder a una lectura particular propia de una época, de un contexto sociocultural específico o una lectura que se haya estereotipado, su única respuesta legítima, si tiene la posibilidad, es escribir un siguiente libro. Esta defensa de la libertad de la lectura se cimenta en una premisa fundamental sobre la creación. Para Piglia no hay un escritor ingenuo. Él niega la existencia de un escritor ingenuo. Para él no hay escritura sin teoría. Y si se le llegara a atribuir a algún escritor una supuesta espontaneidad o que escribe desde el anti-intelectualismo, él dice que esto también es una teoría sofisticada, pero que opera consciente o inconscientemente. Entonces, si la teoría es inherente al acto de escribir, Piglia nos obliga a redefinir la ficción. ¿Cuál es la especificidad de la ficción? Él dice que la ficción no se define por un campo temático, pues evidentemente todo se puede ficcionalizar, ¿no? Sino por su relación específica con la verdad. La ficción va a trabajar con la creencia y por lo tanto se va a relacionar intrínsecamente con la ideología, los modelos convencionales de la realidad de una sociedad. Piglia concibe la literatura no como una esencia fija, sino como un efecto. Es un espacio fracturado, dice, donde circulan, se transforman múltiples voces y discursos sociales. Por ello, Piglia dice que la escritura de ficción es un acto que se instala en el futuro, que construye lo nuevo y lo posible con los restos del presente. Y aquí hay una de mis frases favoritas que dice que las novelas son máquinas utópicas negativas y crueles que trabajan la esperanza. Por lo tanto, si decimos que el escritor es un visionario que crea máquinas utópicas, ¿qué función le asigna Piglia a la crítica literaria? Piglia va a afirmar que el escritor, que también es crítico, aquí hablamos del crítico escritor, tiene una competencia superior. Él se decanta por este tipo de crítico, porque su conocimiento interno en la producción de textos lo va a llevar para estar sobre los que solamente se dedican a la crítica. Para Piglia, el crítico escritor utiliza la crítica como una estrategia de provocación y combate. Así lo dice. Pues él va a tener una tendencia, ¿no?, a plantear directamente el problema del valor de una obra, muy probablemente hacer un análisis técnico mucho más exhaustivo, puede decirse, y posiblemente se decante a intervenir y hablar sobre la renovación de los clásicos y bueno, el cuestionamiento de las jerarquías literarias. Él enfatiza que el escritor, pues en este acto siempre está traicionando lo que lee, desviando o ficcionalizando el texto original para su propio propósito. El crítico sería el que va a registrar ese carácter inactual de la ficción, esos desajustes con respecto al presente. Él va a descartar la idea de que la escritura, ya sea ficción o crítica, sea catártica. En su lugar, él propone que se las trate como autobiografías, y porque él dice que el crítico escribe su vida, ¿no? Porque uno escribe desde lo que sabe, desde su bagaje teórico, desde su postura ideológica, política, cultural. El método que usa un crítico dice que es solo la máscara de su propia historia. Así que leer crítica sería en esencia pues reconstruir la posición y el lugar del sujeto que lo escribe. Y termino mi intervención con esta analogía que hace
del escritor y del crítico como criminal y detective en una novela detectivesca, ¿no? El escritor jugaría el rol del criminal, porque es el que va a cifrar los enigmas, construye las utopías con los restos ideológicos. Y el crítico tiene el rol del detective, porque es el que va a descifrar estos rastros, siempre sabiendo que la lectura que él hace es un acto de apropiación, una reescritura de su propia postura ideológica y por ende de su historia personal. Bien, ahora es que vamos a interpretar por qué es que el crítico literario se parece tanto a un detective. Para Piglia, el crítico es quien busca huellas en un texto, al igual que un detective lo haría en una escena del crimen. Así que para él, el escritor es un criminal que oculta pistas, así que no es casual esta situación, ya que hace rememoranza a Poe cuando inventó este juego creando a Dupin, un lector obsesivo que resuelve enigmas leyendo mejor que nadie. Ahora, para Piglia, todas las historias nos cuentan una investigación o un viaje, o ambas quizás. Por eso, la respiración artificial, según Piglia, está construida como una pesquisa inquietante, puesto que cuando un relato investiga algo, inevitablemente aparece el suspenso. En esta entrevista que se le hace a Piglia, nos menciona el cine, ¿no? El cine como un modelo narrativo, que es lo que nos quiere decir, ¿no? El entrevistador cuando hace esta pregunta y Piglia cuando se la responde, pues se nos dice que el cine nos enseñó a mirar. Y aquí menciona a Godard, que dice es el gran narrador contemporáneo, ya que conoce el cine clásico, pero lo reinventa. Así que, pues filmar Scarface, poniéndolo como otro ejemplo, siendo Pierrot, esa es su manera en la cual narra, ¿no? Piglia no se queda solo en esta parte, menciona al público y a la literatura argentina, lo entremezcla, ¿no? Sus raíces. Menciona que en Argentina hubo épocas en las que los lectores sostuvieron a los escritores más que a los críticos. Hace mención de Art, que sobrevivió gracias a su público fiel, y es por eso que es posible escribir una historia del público distinta del mercado. Autores como Macedonio o Marchal crearon nuevos modos de leer. Ahora, la entrevistadora le hace a Piglia una pregunta bastante interesante. Menciona si escribe para un público ideal. Y Piglia nos responde que no existe un único público. Según él, la idea de un público homogéneo es una vasta ilusión, ya que existen muchos públicos que leen desde distintos lugares. El mercado intenta uniformarlos, nos dice, pero bajo la superficie de los bestsellers, siempre hubo lectores fieles a la literatura nacional. Es lo que nos comenta Piglia según la literatura nacional, a la literatura argentina. Ahora, la entrevistadora le vuelve a preguntar, entonces, ¿para quién se escribe? Y Piglia le responde, otra vez diciéndole que no existe un destinatario en concreto. En la corrección aparece un lector imaginado, un doble social que nos ayuda a reescribir, a corregir, y que este mismo acto de corrección es una lectura utópica, pero también social. La forma siempre responde a normas colectivas, concluye su respuesta Piglia. Entonces nos hace una reflexión sobre la vida, la escritura y la disciplina, diciéndonos que no hay contradicción entre vivir y escribir. Se vive para escribir. El problema que Piglia halla es bastante práctico, que necesitamos aislamiento. Por lo tanto, aquí aparece la disciplina, que funciona como un escudo, como una manera de ordenar las pasiones para que la escritura sea posible. Y con esto concluye la entrevista que se le hace Piglia, narrándonos estas fascinantes interpretaciones de la lectura y de la crítica. Así que, en resumen, en general, se nos dice que escribir es investigar y leer es descifrar. Y la lectura sucede entre el misterio y la mirada cinematográfica, pero sobre todo con la pasión de la disciplina del escritor. Así que ahora le daremos paso a mis compañeras que nos van a dar otra perspectiva de la crítica literaria según Piglia. En esta segunda parte abordaremos otra entrevista a Ricardo Piglia sobre Borges, incluida en el libro de Crítica y Ficción. Bueno, en este diálogo Piglia reflexiona sobre el lugar de Borges en la literatura argentina y
sobre cómo su obra dialoga con la política, con la tradición nacional de este país y con los géneros narrativos. Una de las primeras ideas que se plantea en esta entrevista es que en Argentina la política y la ficción se entreveran y se desvalijan mutuamente. Con esta frase, Piglia establece que la literatura argentina nace en un terreno donde lo político y lo narrativo se mezclan de manera inevitable. Exacto, y desde ahí introduce a Borges dentro de esa tradición. Piglia insiste en que Borges no es un escritor aislado de la historia nacional, sino que se forma en un mismo cruce, ¿no? Por eso afirma que el origen de la novela argentina está en Facundo, un libro que, según él, para él, es una ficción escrita como si fuera verdadera. Y esta idea es clave para entender todo lo que viene. La literatura argentina funciona sobre este desplazamiento entre verdad y ficción. Y Borges finalmente se convierte en un heredero y transformador de esta forma narrativa, ¿no? Sí, es por eso que queremos hablar como primer tópico sobre Borges dentro de la tradición argentina. Bueno, Piglia nos explica que ese modo de narrar donde Borges mezcla historia, política, ensayo y ficción continúa en obras como Excursión a los indios ranqueles o Rayuela, ¿no? Posteriormente, de Cortázar. Y en este punto introduce la idea de que los cuentos de Borges son versiones microscópicas de esos grandes libros. Borges toma esas estructuras enormes, llenas de capas, y las condensa en relatos breves pero intensos. Por eso cabe señalar que toda su producción son de cuentos y ensayos, ¿no? Nunca escribió una novela. Y aquí aparece una frase fundamental, ¿no? Nuevamente refiriéndonos a esto. Borges miniaturiza las grandes líneas de la literatura argentina. Y esa miniaturización de que habla es parte de su fuerza, ¿no? Porque Piglia recuerda cómo Borges puede sintetizar debates enteros en apenas unas páginas. Menciona el ensayo Nuestras imposibilidades y dice que ahí Borges condensa la discusión sobre la literatura nacional en un texto extremadamente breve pero preciso. Esa capacidad de hacer pequeño lo que es grande conecta directamente con la tradición argentina, porque Borges reelabora sus materiales, los reconoce, los reorganiza y los reescribe desde otra escala, ¿no? Sí. También les queremos comentar otro tópico del que hablan bastante y se refieren con continuidad en esta entrevista, y es lo gauchesco, visto desde el punto de la oralidad y lo popular. Este es otro eje central de esta entrevista, esta relación de Borges con la gauchesca. Piglia señala que para Borges la gauchesca es un efecto de estilo, una retórica basada en la oralidad. Esto significa que Borges no la ve como un género temático, ¿no? No se trata solo del gaucho como personaje, sino como una forma de narrar. Es el punto de partida para crear un nuevo estilo. Por eso dice que saber cómo habla un hombre es haber conocido un destino. La oralidad es identidad, es carácter, entonces es una manera de estar en el mundo. Y Piglia insiste en que esa línea está presente en toda la obra de Borges. Menciona que aparece desde Hombre de la esquina rosada hasta La noche de los dones. Es decir, que Borges toma la tradición oral argentina, sus voces, su fraseo, su ritmo y los incorpora de una manera consciente y elaborada. Piglia incluso afirma que existe en Borges una vertiente populista muy fuerte, sobre todo en su juventud, cuando estaba cerca del irigoyenismo y defendía figuras como Rosas, y esto demostraba que Borges no es ajeno a lo popular, sino que trabaja en esos materiales desde dentro. Entonces es a partir de ahí donde la entrevista pasa a una de las ideas más profundas: la tensión entre la cultura, que vendría a ser vista como la biblioteca, y la vida elemental. Piglia dice que en los relatos de Borges la lectura lleva siempre a la enfermedad o a la muerte. Da ejemplos muy claros como el de Dahlmann en el cuento El Sur,
donde tiene el accidente que lo conduce a la muerte por culpa de un libro. Y Longrod en el cuento de la muerte y la bruja, donde se pierden las interpretaciones y muere atrapado por su exceso de lectura. Y con esto, Piglia afirma que esa tensión es una maquinaria constante en Borges. Lo dice así, hay que mantener unidos los términos y siempre en lucha. Borges junta la biblioteca con la experiencia directa, la cultura con la violencia y lo letrado con lo popular. Esta convivencia conflictiva es lo que hace que sus relatos sean tan potentes. Incluso menciona el caso de la historia del guerrero y la cautiva, para mostrar cómo Borges ve en la barbarie una forma de verdad inmediata, una experiencia límite, imposible de traducir del todo a la escritura. Sí, y es parte de, hablando nuevamente de la escritura de Borges, es que Borges nunca escribió una novela. Siempre su producción estuvo más dirigida a la creación de cuentos, ¿no? De una narración mucho más corta. Es por eso que Piglia explica por qué Borges nunca escribió novelas extensas. Dice que Borges consideraba que la novela moderna ya no era verdaderamente narrativa, que no le parece lo suficientemente narrativa, porque se vuelve demasiado experimental. En cambio, Borges veía la narratividad, por ejemplo, haciendo una alusión al cine de Hollywood y en los relatos breves ligados a las tradiciones. Uh-huh. Pero lo más llamativo es que Piglia afirma que a pesar de esta desconfianza hacia la novela, los cuentos de Borges están en la vanguardia de la narrativa contemporánea. Es decir que Borges critica un tipo de experimentación, pero él mismo es profundamente innovador. Y ahí aparece la figura de Macedonio Fernández, por ejemplo, a quien Piglia define como el escritor que renueva esta novela argentina y marca el momento de máxima autonomía de la ficción. Entre Facundo y Macedonio se escribe, según Piglia, la otra historia de la novela argentina. Sí, como han sido muchos tópicos que hemos comentado que se encuentran en esta entrevista. Y bueno, creo que lo que Piglia nos muestra es a un Borges mucho más complejo de lo que solemos imaginar, ¿no? Sí, totalmente. Un Borges que no está aislado ni metido solo en la biblioteca, sino uno que respira tradición argentina por todos lados, ¿no? Lo popular, la oralidad, la política, la violencia, incluso la memoria nacional. Sí, y que además condensa todo eso en formas pequeñas, pero súper densas, ¿no? Que es toda su producción. Me gusta cómo Piglia dice que Borges miniaturiza las grandes líneas de la literatura argentina. Creo que eso resume muy bien todo el punto de la entrevista. Exacto, y al mismo tiempo mantiene esa tensión constante entre la vida y la lectura, entre la experiencia directa y la cultura nuestra. Es una maquinaria complejísima llena de matices de la que habla Piglia. Esta siempre funcionando sus relatos. Bueno, en pocas palabras, Borges no solo escribe cuentos, sino que también se plantea que reorganiza toda la tradición. Y Piglia, con esa lectura tan clara y tan precisa, nos ayuda a verlo desde otro ángulo. Uno donde Borges está en el centro de la literatura argentina, dialogando con ella y transformándola. Así que sí, después de escuchar a Piglia, uno termina leyendo y viendo a un Borges distinto, ¿no? Sí, definitivamente distinto. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio, próximo podcast que hagamos.